el jefe de esta dama que ha pasado por este trance era su hermano. Su hermano estaba encargado de supervisar a estas 6 personas, entre ellas su hermana. Adicionalmente a esto, pertenecían al mismo barrio. La zona en que se le encargó censar a esta dama estaba muy cerca a su domicilio. Se cuestiona el trabajo que hizo el INEI y también que un supuesto funcionario nuestro ofreció descaradamente 1.000 soles a esta persona. Nosotros, y a usted, señor presidente, quiero hacerle entrega de las denuncias que hemos hecho al respecto y como dicen los colegas, perdón, como dicen los congresistas, caiga quien caiga, esto ya está en trámite del procurador. Los dos casos. Supuesta persona que otorgó o propuso 1.000 soles la denuncia en relación a esta dama. Respecto a esta dama, nosotros fuimos uno de los primeros en llegar. Entendíamos que por el momento tan perverso, tan desgraciado que había pasado, no quería saber nada con el INE. Hemos estado ahí, hemos ido al Ministerio de la Mujer, le hemos ofrecido el seguro que les correspondía, hemos intentado llevarlo a la clínica, se ha comunicado el broker porque tiene gente especialista en este tipo de casos y la señora no desea nada con nosotros. Aún así, consciente de esto, le seguimos reiterando toda la ayuda física, psicológica, psiquiátrica que podemos otorgar porque a través de ello hay un seguro. Le hago entrega, señor presidente, la denuncia que ha presentado el procurador nuestro, la PCM, con relación a este lamentable suceso. Se mencionó también... Perdón, presidente. Es una cuestión de orden, presidente, y como está acostumbrado a llevarse este tipo de fiscalizaciones, que contesten puntualmente, no en desorden, todo lo que preguntó el señor Mauricio Mulder, lo que preguntó yo, uno por uno en el orden que hemos ido exponiendo, no en forma suelta y como lo del señor INEI quieren. No sé si han entendido, pero están siendo fiscalizados el día de hoy. Yo le agradecería, presidente, como cuestión de orden, que lleven a cabo las respuestas puntualmente cada uno de los congresistas, no una nueva exposición. Agradecer que sean muy puntuales en las respuestas. Congresista Lourdes Alcorta. El señor Costa está haciendo una referencia inicial, luego empieza a responder puntualmente. Continúe, congresista. Perdón, señor Costa. Muchas gracias, señor presidente. Si me disculpan, si no sigo exactamente el mismo orden con la intervención que han tenido los señores congresistas. Lo sugeriría, por favor, que conteste las preguntas ya una vez que hizo usted este descargo, que conteste las preguntas de los congresistas que están... La palabra nuevamente, con todo el disculpas del caso. Alcorta. La persona que está cuestionada hoy día ha sido el que llevó el proceso, que es el señor Sánchez, no el señor Costa, que realmente acabamos de conocerlo, por lo menos yo. Entonces, la irregularidad ha sido llevada por el señor Sánchez. Ya nos conocemos, la Comisión de Defensa, varias veces. Yo nunca he creído en sus estadísticas, no venía al caso el tema. Pero quien debe responder es la persona que ha llevado a cabo el proceso, no el señor Costa. Lo único que debía saber el señor Costa qué cargo tenía, parece que es secretario nacional. Pero acá se responde en orden en función a cada congresista. Agradecería, presidente, insisto, si el señor hizo su instrucción, que el señor Sánchez conteste todo lo que acabamos de nosotros de denunciar en la fiscalización que estamos llevando a cabo con respecto al proceso. Gracias. Ahora el encargado, porque todavía no es definitivo, el encargado es el señor Francisco Costa. Va a contestar el señor Sánchez, obviamente, pero le he dado la palabra al señor Costa como jefe encargado. Ahora contestará con el orden de la pregunta de todos los señores congresistas. Señor Costa, él termina y empieza el señor, ¿no? Muy amable, señor presidente. Efectivamente, estaba iniciando una de las primeras intervenciones que estuvo el
congresista Mulder está referido a este caso de violación. Y también observó los convenios con las universidades. Al respecto, debo decirle que el convenio firmado con la Universidad César Vallejos es exactamente igual, como lo mencionó una congresista, al firmado en el año 2007. Es exactamente igual. Existe una preocupación de repente por un problema comunicacional. La base de datos, la ley, en todos, desde la ley de los censos, la ley de creación, el decreto legislativo 604, el 047, todas las normas prohíben terminantemente dar información individualizada. Al respecto, ¿qué cosa le comunico, señor presidente? Cuando nosotros, y de repente a muchos de los señores congresistas, le hemos proporcionado información a nivel de manzana, esta información a nivel de manzana, que es la unidad más pequeña después de la vivienda, tiene una restricción. Si en esa manzana hay un determinado número de viviendas que podrían, y en condicional, dar a conocer en forma individual a alguna persona, esa información no sale. Muchos de ustedes nos han pedido información a nivel de manzana y nosotros hemos restringido en muchísimos casos la información porque se podría detectar a la persona. Cuando hablamos de base de datos, esta base de datos bajo ningún concepto es individualizada. Bajo ningún concepto se puede determinar quién es la persona que estamos dando. La información no lo damos a nivel de persona, ustedes lo han mencionado muy claramente. Lo ha mencionado muy claramente las prohibiciones que tenemos al respecto. A ustedes, señores congresistas, para su trabajo parlamentario, en muchísimas oportunidades le hemos dado la información, las bases de datos. Cuando hablo de base de datos, por favor, de repente no nos explicamos bien. Todas las investigaciones estadísticas que realice el INEI están colgadas las bases de datos. Yo los invito a ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto nuestro? Nosotros no producimos información estadística para hacer un libro y decorar un anaquel. Producimos información estadística para ustedes, las autoridades, para que haciendo nuestro trabajo, darles la información que ustedes requieren. Esa es la función principal del INE. Si usted ve, visita nuestras oficinas, la información estadística se nota que permanentemente se consulta, pero en ningún momento, por favor, en ningún momento soltamos información. Aún más, usted muy claramente y algunos señores congresistas han subrayado que dice la norma, aún mediare orden del juez. Nosotros, como usted bien lo mencionó, decimos, en el distrito tal existen tantas personas, tantos hombres, tantas mujeres, tanta gente que trabaja, la PEA es esta, la actividad económica es esta, existen tantas escuelas, se sienten tantos niños que han abandonado el hogar, han abandonado la escuela por falta de recursos, que su centro educativo queda en el área rural y tiene que caminar ese niño 3-4 horas para llegar a su centro educativo, y eso es preocupación también de ustedes. Por eso que creemos que con esta información le estamos dando a ustedes la información para que las normas y las leyes que generan sean cada día más precisas para poder sacar adelante este país. Correcto. Tiene la palabra el señor Aníbal Sánchez para responder las preguntas de los señores congresistas, especialmente a la congresista Lourdes Alcorra, ya que los demás congresistas se fueron. Podría lo más general, pero en todo caso la que está presente acá y la que dice las preguntas también la congresista Lourdes Alcorta, el congresista Miyashiro, el congresista Vázquez, la congresista Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. El congresista Mauricio Mulder señalaba el tema de la autoidentificación étnica. Esta pregunta tiene un objetivo central en este censo del año 2017, orientada a caracterizar aquellos grupos menos favorecidos del país. Los más altos niveles de pobreza del Perú
están justamente en las comunidades nativas, indígenas e incluso los menores accesos al empleo, a la educación, a la salud de la población, por ejemplo, afroperuana, que el promedio nacional. Ese es el objetivo de fondo de esta pregunta. No era entrar en el tema de la raza, como lo señaló el congresista Mauricio Mulder, sino cómo podemos caracterizar los diferentes grupos étnicos en sus condiciones de vivienda, de salud, de educación en costa, sierra y selva del Perú. Y esta información definitivamente va a ser de mucha utilidad para que las políticas públicas lleguen con mayor eficiencia a estos grupos sociales. Ese es el objetivo de esta pregunta de autoidentificación, no es otra. Distinguir las condiciones de vida de la población frente al promedio nacional, en el empleo, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el acceso a los servicios básicos. También se ha señalado que este es un censo que definitivamente debió obviarse porque es obsoleto, porque ahora ya todo está en las bases de datos del Estado, lo cual no es cierto. En el Perú, el 70% de la población ocupada es informal, no está en ninguna base de datos. Tenemos 2,5 millones de productores del campo, los más pobres del Perú, que no están en ninguna base de datos. Tenemos cientos de miles de viviendas en el Perú sin conexión de agua por red pública ni de desagüe, no están en ninguna base de datos. Por eso es que este censo, que ha repetido la misma metodología del año 2007, justamente se ejecutó para tener datos comparables en el tiempo. Y no únicamente para tomar la foto, sino también para ver la película de cómo ha cambiado la realidad peruana en los últimos 50 años, porque eso nos ayuda a mirar cómo ha evolucionado las condiciones de vida de los hogares peruanos. Ese es el objetivo, por qué se ha utilizado esta metodología. También el congresista Mulder, con todo derecho, señaló de que los empadronadores tuvieron que hacer largas colas para cubrir este pago de 50 soles, esta bonificación. Quisiera decir lo siguiente sobre el particular. El INEI conversó con el Banco de la Nación este tema, con bastante anticipación. Personalmente conversé con el presidente del directorio del Banco de la Nación. Estaba todo implementado para hacer el pago vía billetera electrónica, es decir, un abono directo a una cuenta que lo puede tener incluso un joven menor de 18 años. Ese proceso, un mes antes del censo, el Banco de la Nación nos señala que sus procesos informáticos no están capaces para llegar a la fecha del censo. Esto nos obligó a hacer una transferencia para que el pago sea a los jefes de sección, 100.000 jefes de sección que conducen cada uno de ellos a 6 empadronadores. Proceso que también se frustró porque la movilidad de jefes de sección en muchas zonas del país obligó a tener que refrescar los datos, muchos de ellos, y no podíamos hacerle giros de dinero a una cuenta de alguien que quizás no participaba en la ejecución del censo. Esto nos llevó a este nivel de contingencia de que sean los jefes distritales y subdistritales los que hagan el pago correspondiente. Cosa que se hizo, es verdad. Y los empadronadores sabían muy bien de que el pago iba a ser después de 2 días del día del censo, es decir, después del 22, el día 24 en la tarde. Y se pagó exactamente 24, 25, 26 y 27 a cerca de 750.000 personas directamente en las oficinas distritales, en un esfuerzo enorme del INEI de poder pagar a tremenda contingente gente sin la experiencia, lo digo con toda sinceridad, de poder hacer pagos a una magnitud de gente enorme. Eso generó definitivamente esas colas iniciales que fueron solucionadas porque al final se logró cumplir con el pago correspondiente. También los certificados de participación cívica censal ofrecidos están a disposición de los empadronadores. De tal manera que el INEI en este aspecto ha cumplido a cabalidad con dichos ofrecimientos. Respecto al video apócrifo que circuló
y que lamentablemente utilizó para afectar a la iglesia peruana, a la iglesia católica. Yo también tuve una llamada de la congresista Lourdes Alcorta sobre el particular. Inmediatamente que nos hemos enterado de ese hecho en la mañana, días previos del censo, nosotros hicimos una investigación para detectar cómo surgió en las redes sociales este video. Y nos encontramos que el administrador de esa página era un funcionario censal, un jefe de zona del distrito de Miraflores. En ese mismo momento lo separamos del cargo, lo reemplazamos por otra persona e hicimos la denuncia correspondiente, la misma que está en el procurador público. Y acá está la asesora legal del INEI que podrá dar fe de hechos de esos documentos que tengo que señalaros. ¿Por qué? Porque utilizó los logotipos de la institución, los polos, los chalecos de la institución para hacer un video que evidentemente afectaba y ofendía a parte de la familia peruana y especial a la Iglesia Católica. Respecto a las preguntas de la congresista Lourdes Alcorta, magnitud de los grupos étnicos, señala ella. Este censo nos va a decir justamente cuál es la magnitud de los grupos étnicos. Esas minorías desfavorecidas del país que tienen los más altos grados de pobreza del Perú. Vamos a censar, hemos censado y estamos culminando este proceso de censo rural que nos lleve a identificar cerca de 7.000 comunidades indígenas amazónicas y altoandinas del Perú, conociendo sus características y más aún, conocer las características de los diferentes grupos étnicos que son parte de la población de la Amazonía peruana. Y esta información definitivamente va a ayudar a que el Estado se acerque con mayor eficiencia a ellos. Por eso es que este censo, que aún no ha concluido, que todavía concluye la semana que viene en todas las áreas rurales del Perú, y en este proceso de recuperación urbana nosotros consideramos, con la experiencia que se tiene, de que este censo va a servir para orientar y apoyar las políticas públicas hacia adelante. Los convenios que hemos suscrito. Los convenios no han buscado, congresista, señor presidente, por su intermedio, ningún beneficio económico ni un apoyo financiero al censo. Lo único que se ha buscado es la participación cívica de las entidades, organizaciones y a través de ellos, de estudiantes, profesores, docentes, que apoyaran, que difundieran, que promocionaran las actividades censales. Más aún. Interrupción, congresista Lourdes Alcorta. La idea de la presencia de los señores de INEI no es que nos vuelvan a repetir lo que ya nos dijeron en la introducción y en sus argumentos. Usted mismo, presidente, ha hecho una propuesta, un comentario y ha hecho una relación de empresas también. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué? Pero es que conteste lo que le estamos preguntando puntualmente, pero no me vuelva a decir lo que ya nos dijo, porque estamos justamente en lo personal, no estamos coincidiendo con usted. Esa cantidad de empresas, ¿para qué? Yo podría entender, incluyendo a la César Vallejo, de que puedan recurrir ustedes a sus estudiantes. Podría hasta entender eso. Pero todo el resto de las empresas, Banco Continental, bancos y todos ellos que no han puesto en el polo ni en la puerta de la casa su nombre, o que le regalen un champú, un sachet champú, o una afeitadora, o sea, conteste lo que le estamos preguntando, no nos repita lo mismo. Esclarezca, por último, esclarezca las inquietudes que tenemos nosotros. Continúe, señor Aníbal Sánchez, por favor. La participación de entidades públicas y privadas ha sido con un acto de participación cívica de apoyo a los censos, en la promoción y difusión del censo. No ha habido otro interés. No ha habido ningún otro interés. A través de la presidencia, por favor. La promoción y difusión del censo. Ese ha sido el apoyo que hemos recibido de la empresa privada. Respecto a la base de datos, las bases de datos de la institución, señor presidente, a través suyo, son públicas en el INEI hace mucho tiempo. En las páginas web del INEI uno puede encontrar las bases de datos de los censos anteriores, del censo agropecuario, de las encuestas de hogares. No es nada oculto. Esa es una base de datos estadística. Interrupción, presidente. Vamos a estar en ese plan a través de la mesa, presidente, en ese plan. Yo no cuestiono la base de datos, para comenzar.
Yo no he cuestionado la base de datos, para comenzar. Yo lo que he dicho es que esa base de datos parece ser incompleta, porque si ustedes querían saber a través de la mesa la situación socioeconómica de la población de los 32 millones de peruanos, que somos 32, porque no tenemos idea de cuántos somos, a ustedes les faltaron un montón de preguntas para saber y ubicar el grupo socioeconómico. Así como usted ha hablado, le conozco con esta multa sobre el crecimiento demográfico de las entidades étnicas, lo que está acá faltado es ubicar el nivel socioeconómico. ¿De qué punto lo va a ver? Porque tampoco entendí su respuesta anterior. ¿En qué ayudó Bacus o Coca-Cola? Estoy inventando Coca-Cola, Bacus, al difundir, que nunca vi una difusión de parte de ellos. Pero eso ya no me interesa por último. Yo no estoy cuestionando la base de datos, lo que estoy cuestionando es que no hicieron las preguntas correspondientes. Y le digo, no voy a nombrar a nadie, pero he hablado con 3 o 4 empresas conocidas para acá en Lima que hacen encuestas a nivel nacional. Y coincidimos en eso. Sí, correcto. Señor Sánchez, nosotros entendemos que la base de datos es pública, pero el resultado. Así es. O sea no el grueso de la información. No. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen publicaciones de hace años que son públicas, Claro, es verdad, pero son la base de datos, los resultados, es decir, el pormenorizar todo, la información a detalle, eso no puede ser dado. La congresista Marisol Espinosa, que pidió interrupción. Muchas gracias, presidente. Respecto a los censos, he sido periodista y conozco cómo se realizan los censos. Naciones Unidas, desde hace muchos años, no te permite que puedas publicar la información individualizada. Y esa es una base de los censos en Perú y en todo el mundo. Las bases de datos se publican en todo el mundo, porque para eso son, para formular políticas públicas. Y por eso yo insistí bastante, señor presidente, en la cláusula 7ª de los convenios sobre el uso de la información. Y ahí dice, según el reglamento de la Ley de Organización y Funciones en el ENI, que prevé el carácter secreto que tiene la información proporcionada por las fuentes. Y aquí, señor presidente, va el detalle. Y no podrá ser revelada en forma individualizada. Solo podrá ser divulgada o publicada en forma innominada. Las bases de datos es en función. Hay 1 millón de personas discapacitadas. Eso es lo que se publica. No te dice fulanito en tal cuadra está discapacitado. Y eso creo que es fundamental entenderlo, porque si no lo entendemos estamos hablando de la gran base de la data de protección de la ley del 2011. No es la información personalizada, no se publica, está prohibido, no este año, sino hace muchos años. Gracias, presidente. Pero estamos en el Perú, pues. Si a un congresista le llega la información de una fiscalía por un periódico, también acá yo puedo inferir que la información individualizada nos puede llegar por otro lado. Así que continúe, señor Aníbal Sánchez. Sí, yo reitero que la base de datos es innominada, donde no se puede identificar a las fuentes, ni las personas, ni la vivienda, ni los hogares. El congresista Lescano señalaba... Le falta una serie de preguntas que hizo la congresista Lourdes Alcorta. Lo del video ya lo comenté. Luego del control de capacitación. A ver. Hemos señalado que en los cursos de capacitación, uno de los principios básicos de este censo ha sido que ningún funcionario censal podría ser parte de la red de trabajo si no estaba debidamente capacitado. Cada uno de los funcionarios censales, por eso, repito, cada uno de los funcionarios censales lleva un curso de capacitación, desde el jefe departamental hasta el empadronador. Congresista Lourdes Alcorta, sí, le rogaría por favor que tanto al señor Sánchez como a la congresista Lourdes Alcorta que conteste las preguntas puntuales que hizo la congresista. Perdón, congresista, yo le pediría que especifique qué contenido... Le voy a especificar al señor que no entendió. El señor que llevó el censo no entendió. Yo le voy a dar la palabra. Perdón, por presidente. Favor, no me puede usted... Perdón, presidente. Sí, a ver, especifique por favor las preguntas que... No le estoy preguntando si todos fueron capacitados desde el primero hasta el último. El contenido de la capacitación. No estoy preguntando si desde arriba hasta abajo fueron capacitados, sí. ¿Cómo fue la capacitación? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué cosas hicieron? ¿Los llevaron? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los orientaron? El contenido. ¿Me entendió? Señor Aníbal Sánchez.
Nosotros estamos señalando que hay un manual de capacitación para cada uno de los funcionarios con sus obligaciones, antes del censo, durante el censo y después del censo. Esas lecciones que están claramente establecidas en cada uno de los manuales son las que se han impartido. El jefe de sección ha tenido 3 días de capacitación, pero en el uso de la cédula, en el comportamiento de hacer la entrevista, en las instrucciones en trabajar en equipo, en formar un grupo de sección conducidos por un jefe de sección. Todas esas instrucciones se han dado en la capacitación. Eso ha sido el instrumento más importante que hemos tenido para orientar a cerca de 600.000 jóvenes que han hecho este trabajo de recojo y luego para hacer adecuadamente cada una de las preguntas. Las 47 preguntas, ahí está el manual del empadronador, las 47 preguntas de este censo. 18 de ellas solamente las responde el jefe del hogar y 29 preguntas que solamente las responde cada una de las personas de 12 años y más de edad. Esa ha sido la metodología de capacitación y de entrevista que se utilizó en este censo de población y de vivienda. Congresista Lourdes Acorda, por favor, ¿puede permanecer otra vez las preguntas, uno por uno, si cree que no le ha contestado? Bueno, si le pregunté la primera vez que si alguien del Ejecutivo le pidió a usted que le diera una breve explicación de cómo iba a llevar a cabo el censo antes de producirse esto. Desde la época del señor Zavala, porque la señora Mercedes Arauz lo ha empatado realmente. Más responsabilidad es el señor Zavala y el Mercedes Arauz también. Pero alguien le pidió que explicara, el censo se va a llevar a cabo tal día, va a llevarse de esa manera, hay supervisores, hay depuesto la plata, la gente va a estar, ha sido dirigida para que hagan este tipo de preguntas, cómo van a hacer, la puerta de la calle, hay 10 preguntas para esto, hay 20 preguntas para esto, porque casi toda la prensa ha estado censada antes. Pero cuando han ido los del censo a las casas, les preguntan quién es el jefe de familia, mi papá o mi mamá. No, el que está acá. No es que mi papá es prensa, no voy a dar nombres. Es periodista. No, pero ¿quién es acá? Ya por cansancio le dice, bueno, yo soy. Eso es lo que se ha recogido. Por eso le pregunto, la primera pregunta es si alguien en el Ejecutivo le pidió, venga a darnos una exposición sobre cómo se llevará a cabo el censo en general. Primera pregunta. Ya. Segunda pregunta. Sí, no, uno por uno. Vamos a hacer uno por uno para que no quede ninguna pregunta sin responder. En primer lugar, sí. Gracias. En primer lugar, señalar que en el mes de septiembre del año 2015 este censo fue declarado de interés y prioridad nacional en el gobierno anterior, en el mes de septiembre del año 2015. En segundo lugar, el gobierno actual constituyó una comisión consultiva cuya presidencia de esta comisión consultiva recae en el doctor Richard Webb en representación del presidente de la República e integrada por todos los representantes de cada uno de los ministerios. Cada ministerio delegó su responsabilidad y fueron integrantes de esta comisión consultiva quienes aprobaron los documentos directrices del censo. El plan directriz, el programa del censo, el plan de promoción del censo, la cédula censal, los planes correspondientes, de tal manera que ese es el instrumento del Estado,